Llega la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y para poder comprobar esa tesis, hay que pasar por el momento del dolor, para entonces uno comprender por qué es mejor cantar en medio del dolor. Y ciertamente la ecuación que hace la diferencia es Jesucristo en el medio, porque se trata de Él en nuestras vidas, ya sea que estemos sufriendo o ya sea que estemos brincando de alegría, la diferencia debe ser siempre Jesucristo, porque se trata de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en esta mañana preciosa estuve orando y batallando este mensaje de hoy, porque ciertamente quería traer una palabra que traiga aliento, pero también que quede como una semilla sembrada para seguir fructificando y dando fruto en el resto de lo que nos toca vivir a cada uno de los que estamos aquí, porque ciertamente tenemos días contados según la palabra del Señor, pero se supone que debemos ser inteligente en nuestra manera de vivir, para que cuando aquel día llegue, el Señor pues pueda hacer de lo que te pueda señalar a ti y decirte esa frase que todo creyente espera. Yo no sé si usted la está esperando, pero yo la estoy esperando. Bien, buen siervo y fiel. Que ese sea el canto al oído de nosotros, al oír esa voz del maestro diciéndonos buen. Pero para eso debemos entonces calcular los tiempos, ¿verdad? Y ver cómo estamos viviendo nuestros días para entonces invertirlo bien en el reino del Señor. Amén. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él quien hable a través de nosotros lo que Él quiere decirle a su iglesia en esta mañana. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, y siempre decimos, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. No a nosotros, sino a ti sea dado el poder, el imperio, el reconocimiento, pues tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú gobiernas en autoridad y tu Hijo Jesucristo está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra. Que seas tú, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos en estas palabras. Y que éstas queden sembradas en nuestros corazones para nosotros ser hacedores de ella y no solo oidores. Quita toda distracción, Señor. Quita toda distracción en nuestra mente, porque nuestra mente está en un momento que fácilmente pueden volar de aquí. Oh Señor, pero en el nombre de Jesús, yo te pido, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra intención, nuestra atención, nuestros oídos puestos a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con su permiso. Bien, quizás muchos pudieran decir, bueno, como Abraham es el invitado de hoy para compartir la palabra, posiblemente él va a hablar de algún testimonio de Brainer,
déjenme decirle que no. No. Yo voy a hablar del testimonio del que hace la obra en Brainer y en cada uno de nosotros. Ahora bien, usted va a acomodar cada palabra a cada momento suyo y esa es la intención. Pues estas palabras buscan fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir en el día malo y que habiendo acabado todo, podamos decir estamos firmes y seguimos adelante. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque este es un tiempo, le decía yo a mi familia y a otros amigos, es uno de los duelos más largos. Y cuando una familia, llámese como se llame, pasa por un proceso así y más que se hace largo, entonces como venir sobre la herida y removerla. Y yo pido al Señor que nos dé la capacidad de mantenernos firme y fuerte, no por nosotros, sino por la asignación que nos ha sido encomendada. Necesitamos mantenernos firme y fuerte para seguir adelante. Y yo estoy seguro que de allá para acá, ese sentir también es el mismo. Es el mismo y como decía el apóstol Pablo, no quiero que estén en una tristeza tan fuerte como aquel que no tiene esperanza. Esa es la palabra que el Señor ha estado diciendo y es la palabra a la que nos acogemos. Vamos a estar tristes en su momento, pero con esperanza de que son fieles y verdaderas las palabras que el Señor Jesús nos ha dejado. Amén. Así que le voy a pedir que por favor nos centremos en unos 3 versículos de la carta del gozo. Ya de que le digo la carta del gozo, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que me estoy refiriendo a Filipenses, ¿verdad? Y vamos a ir al capítulo 4 precisamente y vamos a ver los versículos del 5 al 7. Vamos a ver cómo nos podemos centrar en estos 3 versículos para lo que Dios quiere traer a nuestra vida en esta preciosa mañana. Me van a disculpar porque la clave de esta computadora es kilométrica y coge tiempo ponerla, pero hay que ponerla. Aleluya. Amén. Mire, y entró, A veces cuando fallo se duplica el tiempo. Gloria al Señor. Miren, mis hermanos, ¿podemos leer estos versos, sí? Por favor. Pueden ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a buscar esos 3 versos. Si lo tienen en sus manos, en sus Biblias, aparte de la pantalla, pueden decir amén. Amén. Y aunque esté en la pantalla, si lo tiene en su mano y en su Biblia o en su celular, léalo de donde usted lo tiene. Y vamos a leer en la versión de la Reina Valera. Dice el versículo 5. Perdón, Elaine, ¿cuánto tiempo que tengo? El tiempo de Dios. Muy bien. Yo nunca he consumido tanto tiempo en una prédica, pero como el Señor es el dueño del tiempo, y si Él quiere ministrar algo aquí, pues vamos a darle la oportunidad al Señor que ministre en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios aquí, y verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y en qué más. Y en ruego y en qué más. Con acción de gracias. Y el último verso de estos 3 que quiero compartir con ustedes dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Y ahora le voy a pedir que por favor vuelva y léalo ahí donde usted lo tiene, en silencio para usted. Y cuando usted termine de leerlo ahí en silencio para usted, diga amén. Piense en una de las palabras o frases que están escritas en estos 3 versos y mírela como una gran roca. La pudo leer ahí, hay muchas palabras bien interesantes. Coja una que usted entienda que Dios quiere que usted le ponga atención y amárrese de ella con mucho cuidado de no soltarse de ella, porque puede ser que ahí está lo que Dios quiere entregarte esta mañana. Amén. Como introducción a esta reflexión, la cual he llamado las 3 características del cristiano victorioso, basado en estos tres capítulos, en estos 3 versos del capítulo 4. Las 3 características del cristiano victorioso. Y la voy a mencionar de una vez para no decirle que miren, esta es la primera. Se la voy a decir de una vez para que la tenga ahí, la vaya reflexionando. Según estos 3 versos, la primera es la santidad, la gentileza. La gentileza. La segunda es la oración. Y la tercera es la paz. Y me puse bien contento cuando Elaine introducía, dando shalom a todos, que es el término más amplio para ofrecer paz. Pues shalom, ya yo sé que todos los conocen, pero me gustaría repetírselo. Es más que paz, es más que bien, es las 2 cosas y algo más. Dios bendiciendo tu vida. Shalom. Cuando te digan shalom, te están diciendo más que Dios te bendiga. Y eso es lo que la palabra hoy nos ofrece. Y vamos a estar hablando de ella ahora mismo. Miren, mis hermanos. La vida victoriosa del creyente se puede medir por su capacidad de agradar a Dios con todo lo que es y con todo lo que hace. Hay personas que quieren ser como fulano o prensejo, pero olvidan esta gran realidad. Y es que el creyente, no importa en qué parte del mundo viva o cómo se esté desarrollando, el creyente que tiene una vida victoriosa es porque tiene la capacidad de agradar a Dios con todo lo que es y con todo lo que hace. Contrario a la forma en que el hombre natural se percibe. El hombre natural se percibe como aquel que quiere aumentar su background, añadiendo títulos, añadiendo cosas a su vida, y que los demás hacen cosas por él y para él, por sus logros. ¿Ven qué diferencia hay entre el hombre creyente que vive una vida victoriosa en Cristo y el hombre creyente que vive una vida victoriosa en Cristo? Todo lo que hace y todo lo que es, lo ha rendido para lo que dice la palabra de Dios, para la gloria y la honra de Dios. Si usted procuró en su vida vivir para la gloria y la honra de Dios, todo lo que hace y todo lo que usted es, eso agradará al Señor y eso te hace una persona victoriosa. Así que procuremos que todo lo que seamos y todo lo que hagamos agrade al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gentileza que habla el apóstol en el versículo 6
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres alrededor tuyo. Y después dice, el Señor está cerca, como que fueran dos cosas diferentes. La gentileza en el tiempo de los romanos y los judíos, cuando se hablaba de que venía un Mesías, y luego que nace nuestro Señor Jesucristo, y luego que pasa todo lo que tiene que pasar con nuestro Señor Jesucristo, y vienen los apóstoles a predicar en la manera en que el Señor le preparó para hacerlo. Entonces se conocía a los judíos y los gentiles, pero era ya una forma de como dividir el estrato social de ese entonces. Pero aquí la palabra gentileza tiene una connotación diferente a esa. La gentileza del cristiano es una puerta abierta de testimonio del evangelio en su vida. Por eso debe ser conocida por todos. Debe ser conocida tu manera de proceder ante todo. Esa gentileza debe estar expuesta. Y muchas veces la gentileza que debemos mostrar, según el verso, muchas veces se nos olvida dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces puede ser que en un momento dado dejemos de mostrar nuestra gentileza con los demás. Y déjenme decirle que hoy más que nunca, en aquel día, en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo escribía, era necesario que fuera conocido así. Pero hoy más que nunca se necesita que todo creyente comience a mostrar esa gentileza delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Y mire, cuando leemos el Señor está cerca, muchos dicen, que yo debo portarme lo mejor posiblemente bien, porque el Señor está cerca y cuando Él venga yo quiero que Él me encuentre haciendo bien. Pero aquí no se refiere a que el Señor está cerca de que viene. Eso es una gran verdad. Y el Señor viene. Y su regreso está más cerca que antes. Pero aquí lo que te está diciendo es, tu comportamiento delante de los demás, tu gentileza, tu forma de tratar a los demás, debe ser mostrada. Porque al lado tuyo, ahí mismo contigo, el Señor está ahí cerca. El Señor está cerca y te está viendo. El Señor está cerca. Todo creyente ha sido habilitado por el Espíritu Santo de Dios. Óiganse bien. Todo creyente ha sido habilitado por el Espíritu Santo de Dios y cuenta con su poder y su sabiduría sobrenatural para poder mostrar esa gentileza. Así que no hay excusa. No, que yo nací como medio feón. No, que mi cara siempre es difícil sacarle una sonrisa. Pero no se trata de eso. Se trata de la disponibilidad de usted mostrar amabilidad, tratar con agrado, amor, cariño, aprecio al que está siendo afectado por un mundo que lo está aborreciendo y que lo está echando a un lado y que su fin es destruirlo y que desaparezca. Pero la forma de hacerle vida al que está a tu lado es que toda vuestra gentileza sea conocido por ellos, porque Dios puso en ti su fruto a través del Espíritu Santo y Él dice que en ti deben estar esos frutos de amor, paz, gozo, benignidad y la paz. Eso está dentro de lo que es ser gentil en este contexto. Y por tanto, debemos practicar esto que dice el apóstol. Vuestra gentileza sea conocida por algunos hombres
por todos los hombres. Y eso quiere decir que si es por todos los hombres, eso es constante, porque yo no voy a alcanzar a estar al lado de todos los hombres en el mundo entero, ¿verdad? Pero sí todos los días voy a tener a alguien a mi lado. Sí todos los días voy a conocer a alguien. Seamos testimonio, seamos carta abierta para mostrar lo que el Señor nos está diciendo que mostremos. Podemos ser amables, podemos ser seguros delante de los demás y podemos ser pacientes en cada situación, porque sabemos que el Señor está cercano a nosotros, que Él nos ama, que Él nos defiende, que Él provee para nosotros y que nosotros nos rendimos a Él. Sonríe. Cristo te ama. Sonríe. Es difícil sacar una sonrisa cuando hay deseo de llorar. Pero déjame decirte que cuando tú lo haces, tú estás dando el doble de la honra. Tú estás dando el doble de tu adoración y de tu entrega al Señor. Así que no te dé vergüenza sonreír con una lágrima. Sonríe, es que el Señor te ama. Pero es de verdad que Él te ama. Número 2. La oración. Otra de las características. ¿Cómo dice ese verso 6? Dice, por algunas cosas no estén afanosos, sino, es por nada. Y cuando dice por nada, hay algunas excepciones que podamos aplicar aquí a la palabra. Es por nada. Y miren qué interesante. En ese mismo verso, vamos a leerlo. Miren que hay dos palabras que casi se contraponen. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en algunas oraciones y ruego. ¿Verdad que no? Entonces, por nada estéis afanosos, pero tus peticiones hazla delante del Señor con toda oración. Ese nada debe replegarse a toda oración. Ese nada es el hoyo, pero ese toda oración es la tapa de ese hoyo. Y miren qué cosa, porque cuando habla de toda oración y cuando habla de ruego, ¿de qué está hablando? No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo porque rogar a Dios es orarle a Dios, ¿sí o no? Y cuando dice con acción de gracia, cuando le damos acción de gracia al Señor, ¿no estamos orando también? Es un ramillete en un solo paquetito, se llama oración, pero de esa oración se desprende agradecimiento, en esa oración se desprende acción de gracia, ruego, súplica. El Señor está diciendo, sé intencional en que todas tus necesidades, todas vuestras necesidades sean conocidas delante de Dios. De esta manera, con todo el paquete, oración, ruego y acciones de gracias. El apóstol pudo haber dicho simplemente que todas sus necesidades, todos sus afanes, todas esas cosas que lo hacen afanar, vengan y tráiganselo al Señor en oración y punto. Pero él quiso aquí detallar por qué debe ser no solamente oración, debe ser ruego y debe ser acción de gracia. Porque esto habla de una entrega integral, intencional. Señor, no solamente es un momento del momento, valga la redundancia. No es que quiero pasar esto de una vez y decir, mira, Señor, eran 7 quimalitos,
eran 3 papitas, no, y me voy, nos vemos, Señor. No, el Señor está procurando de ti tu intencionalidad e integridad en traer aquello que te puede apartar de Él. Porque muchas veces cuando nos afanamos, pues a nada, de la que no debemos estar afanados, entonces estamos quitando los ojos del que todo lo ve, del que todo lo puede, del que todo lo suple, del que todo su cuidado puede poner sobre tu vida. Y es por eso que Él demanda de ti una intencionalidad en poner delante de Él, no solamente con una oración de mención, sino también con ruego y también acción de gracia. No gracia de que como un conformismo, Señor, ya te pedí, me voy, gracias. No. Gracia creyendo que lo recibiréis. Porque Él no es hombre para mentir. Y ahí debemos poner en práctica nuestra fe. Que dependemos del Señor. Miren, cuando el apóstol Pablo se centra en esta segunda consecuencia del hecho de que el Señor está cerca, hay una que es porque realmente Él está con nosotros. Él está cerca, está ahí. Pero hay otra que Él la toma de la tradición judía, de cuando Él le dice, ¿se acuerdan allá en Mateo capítulo 6? Que Él le dice, ¿por qué que ustedes se están afanando? La ropa, los pajaritos, ¿se acuerdan de eso? Que el Señor, y el Señor le dijo, es que mi Padre, cuando Él decía, no se afanen por esas cosas, ¿se acuerdan? Él decía, bueno, es que mi Padre conoce cuáles son tus necesidades, no te afanes. Y aquí el apóstol Pablo recoge eso y dice, miren, no solamente porque el Padre conoce todas tus necesidades, por nada te afanes, porque que el Señor también está cerca. No solamente que conoce tu necesidad, no solamente que conoce la situación por la que tú estás pasando, sino que Él no te ha dejado solo. Él está contigo, no importa lo que tú estés pasando. Es eso, Él está cerca y tenemos que estar conscientes de que Él está cerca. Deben vivir sin afanarse, confiando sus vidas a Dios en oración y en acción de gracia. Jesús invita a sus seguidores a vivir sin afanarse, porque su Padre Celestial conoce sus necesidades. Y el apóstol invita a no afanarse, porque el Señor está cerca. La vida del incrédulo está caracterizada por el miedo y la aprensión. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? Latente. ¿Qué va a pasar? Esa es la vida del incrédulo. Pero tú y yo no somos los incrédulos. Tú y yo somos los llamados. Tú y yo hemos sido expuestos a la palabra del Señor. Tú y yo fuimos llamados por el Señor, rescatados por el Señor, lavados por la sangre del Cordero. No somos de los que vivimos con ese tipo de aprensión. Para el incrédulo, el presente es lo único que existe. Y es algo muy incierto, que para muchos está lleno de preocupaciones y sufrimiento, como en el caso de los filipenses, a quien el apóstol Pablo le estaba diciendo, por nada estés afanoso. Por el contrario, como Pablo le insta en toda mediante oración y súplica en acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En todo, claramente contrasta con la expresión anterior, por nada. Y significa en todos los detalles
y circunstancias de la vida. Hay gente que a veces se exime de pedirle al Señor. Porque eso es tan simple. Pero muchas veces cositas simples que se nos olvida ponerlas delante del Señor pueden crear situaciones muy, muy lamentables. Por eso es que nada no le da cabida a nada. Por eso es que nada no le da cabida a nada. Si no, el apóstol hubiese escrito, por algunas cosas no estén afanosos. Pero él puso por nada. Las 3 palabras para oración son casi equivalentes, como le decía ahorita. Peticiones son dadas a conocer delante de Dios en oración y súplica, y el que así hace reconoce que depende totalmente de Dios. Que depende totalmente de Dios. Mientras que al mismo tiempo expresa una plena confianza en Él. No sorprende que en este contexto de petición se añada la expresión con acción de gracia. Estoy pidiendo, pero estoy dando acción de gracia. Aunque no sorprende tanto, si tenemos en cuenta quién es el autor, el apóstol Pablo. Toda su vida estuvo enmarcada por la acción de gracia, mis hermanos. Y no se podía concebir la vida cristiana sin una constante expresión de gratitud. Es más, la falta de... Esto es un poquito duro, pero es bueno que nosotros podamos entenderlo. Y si usted no lo entiende, te diga, ¿qué? Vuelvo y repítelo, yo lo voy a repetir. Oigan esto. La falta de gratitud es el primer paso para la idolatría. La falta de gratitud es el primer paso para la idolatría. ¿Por qué? Porque tú estás sustituyendo el depender del Dios que todo conoce y que tiene dominio y control de todas las cosas, y tú se estás poniendo en su lugar y tú estás diciendo, yo soy suficiente para obtener. Y nos olvidamos de dar gracia. Entonces es el primer paso para tú comenzar a convertirte en un idólatra. Y Dios aborrece la idolatría, ¿verdad que sí? Entonces comencemos a ser agradecidos. Mire, sea agradecido hasta por el que se quitó del medio sin usted haberle pedido permiso, porque usted iba pasando por ahí. Y aunque él no le esté pidiendo que usted le dé gracias, sea agradecido. Vamos a movernos en un ambiente de gratitud, porque la gratitud establece el señorío de Dios y quita toda idolatría de en medio nuestro. Es un reconocimiento de que somos criaturas que dependemos de un Dios creador cuando somos agradecidos. Es un reconocimiento de que todo lo que recibimos es un regalo, no nos lo merecemos. Ese reconocimiento verbal delante de Dios de su bondad y su generosidad que día a día nos abraza con ella. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Usted es merecedor de eso? No, eso es gracia. Gloria al Señor. Si la oración de petición habla de su completa dependencia y confianza de Dios, la petición acompañada de acción de gracia sitúa sus oraciones y sus vidas en la perspectiva teológica adecuada. La acción de gracia no significa decir gracias, Señor, gracias por adelantado, te doy gracias por los regalos que vamos a recibir. A Dios nadie lo puede sobornar.
Más bien es la actitud que el creyente siempre ha de tener, siempre, siempre, siempre. Y el contexto más adecuado desde el cual pedir a Dios, la gratitud reconoce y engendra la generosidad. También es la clave para la siguiente afirmación. ¿Cuál fue la tercera? A ver si ustedes están atendiendo aquí hoy. No es una prueba. Pues estamos en esto, Emilio. Estamos en esto. Paz. ¿Qué dice el verso 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Y aquí sí vamos a detenernos un poquito. Yo sé que casi en las otras dos algunos medios se me durmieron, pero el Señor está ministrando ahí en medio del sueño. Eso para yo consolarme. Pero sé, es una chanza. Yo sé que el Señor está sembrando en tu corazón la palabra que tú necesitas para este día. La paz. Con una expresión poco común, Pablo deliberadamente en este pasaje une la paz de Dios con la exhortación a orar dando gracias, que es muestra de una sumisión confiada, y así deja claro cuál es la alternativa de Dios al afán. Por nada estéis afanosos. Hace una ligera variación de algo que había escrito no mucho antes a los colosenses. Él le decía: la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Pues fuisteis llamados en un solo cuerpo, pero aquí está haciendo una afirmación y una promesa de manera individual. Si ponen su situación delante de Dios en oración, con acción de gracia, lo que pueden esperar de Dios es que su paz guardará sus corazones y mente si están en Cristo Jesús. No sé si ustedes notaron aquí cuando dice la paz de Dios. ¿Recuerdan cuando la palabra también nos habla de que, chequen esto, el Señor Jesucristo en su labor de rescate por nuestras vidas, dice Isaías que la paz de quienes, la paz, que el castigo de nuestra paz fue sobre quién, fue sobre Él. Y dice, por su llaga fuimos curados. ¿Se acuerdan de esa parte ahí de la palabra? Que dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que tenemos, por la libertad que tenemos, en la que vivimos y nos movemos, costó el castigo sobre Él. No es una paz gratis, no es una paz inválida, no es una paz que surgió de la nada y que le entregamos. Toma, vive en paz. Costó la vida del unigénito de Dios. Y el castigo que tú y yo merecíamos, que no nos iba a dejar vivir en paz, fue sobre Jesús. Y esa es la paz de Cristo para mi vida. Y aquí el apóstol dice, la paz de Dios guarde vuestros corazones. Hermano, estamos hablando de que el Señor completamente, íntegramente, Dios eterno, el eterno,
el Eterno, la deidad entera, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se envolvió plenamente en esta tarea de que podamos lograr la paz que por nosotros mismos no la íbamos a poder conseguir. Por tu fuerza y por mi fuerza no la íbamos a conseguir. Tuvo él profundamente en el tema para que tú y yo hoy podamos gozar de esa paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor. Mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo se la ofrece. Yo no se la doy como el mundo la da. Y es esa paz, la paz de Dios, la que el apóstol está refiriendo. Dice que la paz de Dios sea la que guarde nuestros corazones. En este tiempo necesitamos que la paz de Dios guarde nuestros corazones. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden que necesitan que sea la paz del Señor la que debe guardar nuestros corazones? La paz de Dios nos hace vivir en completa dependencia de Él. Y la paz de Jesucristo nos conecta para siempre con Él. Miren, Pablo aquí en los Filipenses, a diferencia de lo que hace en otras cartas, no expresa paz como un imperativo, sino como un indicativo. Y si lo confundí, se lo puedo decir de otra manera. Aquí en esta carta, el apóstol Pablo no te está ordenando tener paz. Él te está diciendo, vive en esa paz. Libremente vive en esa paz. Como un individuo estrechamente relacionado con Dios en oración. Como el gozo, la paz para Pablo es el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Y está relacionada sobre todo con Dios y su relación con su pueblo. Aquí se llama la paz de Dios porque Dios es el Dios de paz. Dios que mora en total shalom, plenitud, bienestar, y quien da ese shalom a su pueblo. Y la paz de Dios trasciende todo entendimiento. Esto podría significar más allá de toda comprensión humana. Mire, cuando usted es completamente dependiente del Señor, no importa lo que usted esté viviendo, no importa la situación por la que usted ni lo puede entender. Pero las promesas del Señor son fieles de que te va a mantener en paz y te va a hacer transitar por el desierto y por el valle de las lágrimas, sostenido en esa burbuja de paz construida entre el Padre y el Hijo por su gran amor y por su gran misericordia. Y si tú no tienes todavía esta seguridad de paz en tu vida, si tú temes desaparecer o que alguien alrededor tuyo de la que tú quieres desaparezca de esta vida, y eso te está trayendo preocupaciones, déjame decirte, todavía hay un camino de paz, todavía hay un Dios de paz. Todavía la paz del Señor está latente esperando por ti, por tu acercamiento al Señor. Acercaos al Dios de paz y Él os dará paz. Si la guerra de tu vida, si los infortunios de la vida
te están haciendo la guerra día a día, déjame decirte, hay escape para esa vida de tormento en la paz de Cristo que fue lograda en la cruz del Calvario por el derramamiento de su sangre que hizo la paz entre Dios y el hombre. Y tenemos la paz de Cristo y tenemos la paz de Dios que puede guardar nuestros corazones. Amén. Así que es mi invitación a que aquel que esté falta de esa paz se acerque a Dios, le busque a Él y acepte esa paz sin la cual es imposible vivir. Sin esa paz es imposible vivir. Y cada día más que este mundo se hace tormentoso. Porque déjeme decirle, el día de mañana no va a ser menos bulloso que el día de hoy en el sentido de lo turbulento que se está tornando la tierra. Y es necesario que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones para poder pasar por este valle hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga por nosotros. Amén. Así que Dios es bueno y Él te está llamando a ser un cristiano victorioso, y mostrando estas tres características de las cuales le hablé. Que tu gentileza comienza a ser mostrada con todo el mundo. Que los demás tengan que decir, ¿qué es lo que le pasa a tu hermano fulano? ¿Qué es lo que le pasa a fulano? Porque ahora fulano donde quiera que me ve me abraza y todo. Y yo hasta quiero ser como él, no sé qué es lo que le está pasando. Que la gente conozca que Dios vive en ti, que la paz de Dios está contigo. Pero que también tú lo logras eso, mantener a través de la oración, acción de gracia y súplica delante del Señor, para que se mantenga así en ese nivel de paz, que es la que va a guardar tu corazón hasta que Cristo venga. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Ponte sobre tus pies.